definida en un subconjunto de Rm, una función, un campo escalar. Y tómense un punto x0 que pertenece al conjunto de puntos de acumulación de A. Entonces, F tiene límite en x0, sí, solamente sí, para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x y x' pertenecen a A menos el punto x0. Ojo, recuerden que x0 es un punto de acumulación, entonces no necesariamente está en A. Lo único que estoy afirmando aquí es que si x0 llega a estar en A, entonces que estos puntos sean distintos de x0. Entonces, tal es que la norma de x menos x0 sea menor que delta y que la norma de x' menos x0 también sea menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x' es menor que epsilon. Entonces, ayer demostré que si se satisface la condición de límite en x0, entonces se satisface esta propiedad. Y yo dije, ok, tengo que discutir algunos elementos de sucesiones de Cauchy para demostrar el regreso. Entonces, vámonos de regreso. La demostración de la ida ya quedó, ya la hice ayer. Ahora vamos a demostrar el regreso. Entonces, nosotros ya sabemos que bueno, a ver, entonces tomemos la siguiente idea. Tómense ahora una sucesión contenida en A. ¿Sale? Vamos a ponerla contenida en A menos x0. O sea, quiero una sucesión de puntos distintos de x0. Pero lo que sí quiero es, como x0 es un punto de acumulación, sabemos que entonces podemos exhibir siempre una sucesión que converja ahí. Entonces, quiero que esta sucesión de puntos converja al punto x0. Entonces, lo que sí sabemos es que esto implica que para toda delta mayor que 0, la norma de xn menos x0 es menor que delta, siempre y cuando n sea mayor que n para alguna n en los naturales. O sea, para toda delta mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que si n es mayor que n, esta diferencia es más chica que delta. Pero ahora, por hipótesis, yo sé que si eso pasa, entonces el valor absoluto de esta a ver. No, miento. Entonces, tengo esa condición. Si n es mayor que n para alguna n en los naturales. Y también sé que la diferencia entre xm menos x0 es menor que delta si también m es mayor que n para alguna n en los naturales. O sea, estas dos condiciones se satisfacen. ¿Por qué? Por condición de convergencia. Ahora sí, por hipótesis,
sé que si xn dista de x0 en menos que delta y xm dista de x0 en menos que delta, forzosamente el valor absoluto de f de xn menos f de xm es menor que epsilon. Ah, pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entonces la sucesión de puntos xn, estos ya son reales. Entonces, esta sucesión de puntos es de Cauchy en R. En R. Entonces, sabemos que si esa sucesión de puntos es de Cauchy, forzosamente, por lo que demostramos al principio de esta sesión, entonces eso quiere decir que existe una L en los reales, tal que f de xn como sucesión converge a L. Pero si esto pasa, como esta sucesión, si se fijan, fue completamente arbitraria y que convergía a x0, entonces esto me dice que para toda sucesión contenida en A distinta del punto x0, tal que xn converge a x0, obtenemos que la sucesión de imágenes converge a un cierto valor L. Esto es lo que acabo de demostrar con esta serie de implicaciones. Pero justo esta es la definición de que cuando x tiende a x0 de f de x, eso tienda a L. Entonces, por lo tanto, f tiene límite en x0. Y ya terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? Todo bien, todo bien. Seguros. Bueno. Entonces, tenemos esta serie de afirmación. Por cierto, no sé si lo vieron, pero ayer ya puse, casi inmediatamente después de que los dejé ayer, en la tarde, se me ocurrió la prueba de este resultado de que el cilindro es abierto. Simplemente la idea geométrica, creo que una de las ideas que me pusieron ayer fue muy clara en términos de que pues nada más había que darse cuenta de lo siguiente. Que quiero platicarles rápidamente de ese hecho, del ejercicio de ayer que estábamos haciendo. Prof, si no, igual podemos hacer un límite de los de la tarea. Sí, ahorita continúo con eso. Nada más quiero discutir algo rápido del ejercicio que estamos ayer. Bueno. Lo que estábamos haciendo ayer era considerar este cilindro, ¿no? Y entonces alguien me dijo, bueno, tómate un punto afuera, ¿no? Entonces,
suena a que este punto pues, está contenido en un plano y entonces en ese plano pues genero acá una circunferencia. Entonces, como que si traslado mi sistema bidimensional acá, entonces si considero la distancia de aquí, si tomo la norma de aquí a acá, y a eso le quito 1, esa epsilon debe de ser suficiente. Sí, sí, es cierto, ¿no? Esa fue la idea. O sea, acá la idea es simplemente considerar este plano, el plano rosita, ¿ok? Aquí. Consideren el plano rosita y entonces tómense en ese plano la distancia de aquí a acá menos la distancia de aquí a acá. Y entonces tómense esa epsilon. Entonces van a generar una bolita aquí. Y entonces ya prácticamente la prueba de que el conjunto, bueno, el cilindro, o sea, R2 menos el cilindro es abierto, pues simplemente se va a basar en que esta bolita en ese plano sea abierta. Entonces los exhorto a que vean la prueba que finalmente se me ocurrió, si no les había salido ese ejercicio. Y sí, bueno, pues ya tenían creo que la idea clara, ¿no? Entonces solamente quería discutir este ejemplo. Entonces, antes de pasar a un ejercicio de la tarea, como me lo están pidiendo, quiero introducir rápidamente un concepto. Si ustedes se fijan, hasta el momento hemos trabajado con la noción de límite de funciones, con sucesiones que tienen límite finito. Entonces, falta en este caso definir el caso para funciones que no son acotadas en una vecindad de un punto. Esto quiere decir que nos falta definir todavía el concepto de límite en el infinito. Tanto para funciones que no son acotadas en vecindajes de puntos, como también para puntos que están suficientemente lejos del origen. Entonces, esto quiere decir que vamos a estar generando sucesiones de puntos que se alejan tanto como se quiera del origen, o que dada una sucesión que se aproxima mucho a un punto, la sucesión no se comporta nada bien en ese punto. Entonces, por cierto, esta prueba que acabo de hacer, estos resultados que acabo de hacer, si ustedes se fijan, en ningún momento utilizan la dimensión. Simplemente aplico normas, ¿no? La única cosa es que al final tengo que ver que el valor absoluto de f de xn menos f de xm. Bueno, en esa prueba ustedes pueden cambiar tranquilamente valor absoluto por norma y el resultado es el mismo. Esto quiere decir que este resultado que les acabo de demostrar se puede aplicar para cualquier función de Rn en Rm. ¿Vale? Entonces, bueno, introducimos la siguiente definición y nos vamos al tratamiento de ciertos límites que ustedes me están pidiendo. Entonces, miren, tómense otra vez, déjenme ya lo enuncio para una función de estas características. Tómense una función definida en Rn y que toma valores en Rm. O sea, hemos estado viendo que realmente no importa el codominio, ¿no? No importa la dimensión del codominio. Las pruebas son completamente análogas, solo que en lugar de considerar valor absoluto, consideramos, en lugar de considerar valor absoluto, consideramos normas, ¿no? Entonces, tómense un punto x0 que vive en el conjunto de puntos de acumulación de A. Entonces, se dice